para que no estés en el vicio ahí. El celular, ahí va a quedar. Ya. La compro ahorita a probar. Ya. Hoy vamos a avanzar los estrés. Con esto terminamos todo lo que ya son todos los pocos gran positivos dentro de la familia micro AE. Están los estafilococos, y están los estreptococos. Estos son focos gran positivos. Ya, mamá, por favor. Estos son focos gran positivos, los cuales los van a observar en tinción de gran, en forma de copo en cadena. Entonces nos dice, ¿esa es la primera? Sí, sí, ya. Bueno, tenemos varias especies, ¿ya? Pero de todas estas especies, ¿ya? La que les interesa al médico es el género Streptococcus. Siguiente. Son bacterias esféricas, ¿ya? Son cocos gran positivos. ¿Por qué? Porque tiene una gruesa capa de peptidoglucano. Tiene peptidoglucano o ureína. Crece en forma de pares y cadena. Algunos son miembros de la microbiota normal. Son inmóviles. Si yo les pregunto características, son poco, gran, positivo, inmóvil, tienen movimiento, son no esporulados, son anaerobios facultativos. ¿Por qué le decimos anaerobio facultativo? Porque para que podamos ver, sobre todo las hemólisis, ¿ya? Que tienen estos extractos, sí o sí tenemos que quitarle el oxígeno, ¿ya? Entonces tenemos que colocarla en una jarra de Gaspar, o si no, en una jarra de leche pil. Colocamos las cajas Petri, colocamos una velita, ¿ya? Encendida, y lo cerramos, ¿ya? Entonces hacemos que le quitemos el oxígeno. Anaerobio facultativo, aunque crecen muy bien en aerobiosis, pero no podemos visualizar muy bien su hemólisis. Entonces no se olviden, estrepto, anaerobio facultativo, muy diferente a los estáfilos, ¿ya? Que son aerobios. Pregunta del examen. Temperatura. Crece de 35 a 37 grados centígrados. ¿En qué medio van a crecer? Van a crecer en agar sangre, en agar chocolate. Así es. Dentro de la clasificación, de los estreptos tenemos la clasificación bioquímica, los cocos del grupo, los cocos piógenes del grupo A, ¿ya? Beta, porque produce una hemólisis beta, ¿ya? Es la zona, ¿ya? Es la destrucción total de los glóbulos rojos. Han visto hoy en Estafi, ¿no? Ya que tiene más de una semana, ¿ya? Pero a las 24 horas se visualiza su hemólisis. Prueba bioquímica, bacitracina. La siguiente clase, ya, si hay una hemólisis beta, vamos a hacer la prueba de la bacitracina. Si hay una hemólisis alfa, vamos a hacer la prueba de la proteína. ¿Cuáles son las enfermedades del piol? Más de la faringitis. Miren,
angina, impétigo, fiebre corporal y erisipela. El Streptococcus agalactiae es del grupo B, su hemólisis es beta, sobre todo esto provoca abortos en el cuarto mes de embarazo. Pues los que son ginecólogos siempre piden una secreción vaginal en busca de una galactiae. Su prueba de identificación es acá. Infecciones de tracto urinario muy rara vez, sepsis, cuando avanza, una sepsis corporal, y en los recién nacidos, eso es lo que causa, meningitis, septicemia y agua. Streptococcus bovis, no le damos importancia, nos vamos al virida. Virida es parte de la microbiota normal que está en el pulmón. Se clasifica dentro de los beta. Su hemólisis es gamma, no tiene hemólisis. No crece en cloruro de sodio, que es la bilis-espulina, y provoca endocarditis. ¿Qué nos interesa de del virida? Que podemos comparar entre Streptococcus pneumoniae y Streptococcus virida, porque los dos son alfa. Si yo busco una neumonía, ya hago la prueba de la autoquina. Si es sensible, es un pneumoniae. Si es resistente, es virida, parte de la microbiota normal. El Streptococcus mucans es el que produce las caries. Cuando tenemos caries, después es el Streptococcus. Streptococcus pneumoniae no está dentro de la clasificación, por eso el hemólisis es alta. Prueba de la autoquina, lo que les indiqué. Causa neumonía, otitis media y sinusitis. Pase la siguiente. Veamos las hemólisis. Tenemos 3 hemólisis. Tenemos la beta, tenemos la alfa y tenemos la gamma. Hablemos de la beta. Aquí está la beta. Vean ese puntito, ya saben que es colonia. Esa es una pequeña colonia y alrededor tiene una zona blanca o una zona transparente. Esa es una hemólisis beta, que es la destrucción de los glóbulos rojos total que hay que tiene este agarrado. Y sospechamos que es un pior. Entonces, si la siguiente semana vemos una zona transparente, entonces vamos sospechando que hay un pior. Entonces vamos a hacer el pico de la vacitracina. Si en su agar sangre tiene una hemólisis verdosa, está la colonia, que alrededor tiene una hemólisis verde, la verdosa, sospechamos de un neumonio. O puede ser un virida, parte de la microbiota normal. La prueba de la autoquina. Si es sensible, es un neumonio. Si es resistente, es un virus, parte de la microbiota normal. No le hacemos caso. Entonces, beta, alfa y gamma. Yo les pregunto en el examen, ya, observen el saco una muestra de un paciente, ya, el paciente ingresa por emergencia, ya, entra con unos síntomas de dolor de garganta, tosiendo, a veces tienen fiebre, ya. La fiebre es como un sistema inmunológico, digamos, que te indica que tenés algo, ya. Entonces, con dolor de garganta, médicos solicitan un hisopado faríngeo. Entonces solicitan un hisopado faríngeo en el cual ya lo envía al laboratorio, aísla, veo en tinción gram, poco, gram positivo, en forma de cadena, ¿ya? Observo en el agar sangre una hemólisis alfa, una hemólisis beta. ¿De qué bacteria estoy sospechando? Con 2 palabras pueden responder un caso clínico bien pequeñito de 3 renglones. Entonces, así va a ser los exámenes. ¿Ya?
el gamma, que no hay hemolis. Sobre todo se ve eso en los epidemias. Veamos el estreptococo principal patógeno humano asociado con una animación local o sistémica, es un poco gran positivo, impuesto en cadena, produce un hemólisis beta, lo hemos dicho, alrededor de la colonia, y la prueba de identificación es a la vasiclacina. Si sale susceptible es sensible a la vasiclacina. Yo les coloco esta palabra susceptible, me estoy refiriendo a la sensibilidad, al crecimiento del área. Lo van a entender cuando ustedes hagan, sobre todo la prueba de identificación. Esta semana a la próxima, ¿ya? O mejor, al día siguiente, van a ver si hay una hemólisis. Y me mandan fuera. Porque si vamos para la próxima semana, ya se nos contaron. ¿Viste lo que les decía ya? La diferenciación bioquímica. Si es un beta, hemólisis, se hace la prueba de la vasiclacina, sensible. Si es resistente, cualquier estreptococo, SP. Decimos SP porque no tiene especie, sin especie. La transmisión, vean que por las gotitas de flujo. Estas gotitas, digamos, cuando hablamos, botamos. Podemos botar por bacterias, como se contagia la tuberculosis, o podemos botar virus, ¿ya? La influenza, el COVID, todo tenemos que colocarnos barbitas cuando estamos con esa, sobre todo enfermo. Crece a 35 grados centígrados y la mayoría crece en anaerobiosis, ¿ya? Porque tenemos que observar bien las hemólisis. Y aquí les ponen su carita, la estructura antigénica. Vendría a ser la estructura antigénica del estreptococo. Primeramente tenemos que conocer a la proteína M. Esta vendría a ser, bueno, la proteína M vendría a ser una molécula que va a tener una forma de filamento, que vendría a ser esta, por ejemplo, que va a estar anclada a lo que va a ser a la pared de la bacteria, o perdón, a su membrana bacteriana. Y esta va a sobresalir de la pared. Hay que pensar, por lo tanto, en ella como si esta proteína M fuera unos pelitos que rodean a toda la bacteria. Es importante esta proteína M debido a que es un factor de virulencia, es decir, que va a ayudar a la bacteria a que cause enfermedades en nuestro organismo. Por ejemplo, si un Streptococcus pyogenes no tuviera esta proteína M, ya no sería virulenta, entonces no sería peligrosa esta bacteria. Esta proteína M va a ayudar a proteger a la bacteria como tal, ya que lo que va a realizar específicamente va a ser que va a evitar la activación del sistema inmune. Más en específico, lo que va a realizar vendría a ser que va a evitar la activación de la vía alternativa del complemento. Esta vía alternativa del complemento vendría a ser un mecanismo que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, para eliminar a las bacterias sin la necesidad de crear ni usar ningún tipo de anticuerpo. Por lo tanto, a evitar que se active esta vía alternativa, lo que va a realizar va a ser que los glóbulos blancos ya no puedan fagocitar a ningún tipo de bacteria. Hay que tener en cuenta, igual que nosotros nos podemos volver a enfermar por un mismo tipo de bacteria varias veces. Esto es debido a que existen más de 150 tipos distintos de proteína M. Por ejemplo, nosotros si nos enfermamos con una bacteria, lo que sucede es que nuestro cuerpo va a crear anticuerpos para eliminar esa bacteria. Pero si nos volvemos a infectar, por ejemplo, un subtipo del Streptococcus pyogenes, lo que ahí pasa es que nuestro cuerpo tiene que volver a crear nuevos anticuerpos, ya que no tiene la misma estructura esa proteína M de una bacteria con la siguiente. Es lo que pasa con los virus. Con los virus, sí. Bueno, también hay que mencionar aquí los grupos de los Streptococcus. Existen varios tipos de grupos como el A, el A, B, C, G. Los más notorios ahorita vendrían a ser el C y G. Estos son, por así decirlo, relevantes o importantes saber, ya que cuentan con unos genes que son homólogos. Quiere decir que son parecidos a los que son del grupo A. Y en el grupo A vamos a encontrar lo que vendría a ser el Streptococcus pyogenes.
Es decir, que tienen los mismos genes, tienen las mismas características, características similares, pero no son iguales. Y también es importante conocer la estructura de la proteína M, que va a tener una forma de barra o de varilla. Esto va a ser importante para dos cosas. Primeramente, va a tener regiones funcionales separadas. Quiere decir que en la proteína M pueden suceder dos funciones. Por ejemplo, en la parte inferior puede ser que se encargue de adherirse a una célula y en la parte inferior o en la parte superior, perdón, se encargue de evitar que se active el sistema inmune, por ejemplo. Otra también función o que ayuda a que tienen esta forma de barra vendría a ser a que se modifica esta bacteria sin perder su función principal. Por lo tanto, va a ser más difícil de reconocer por nuestro sistema inmune. Además que se van a subdividir en dos clases según su estructura, una clase 1 y una clase 2. La clase 2 prácticamente va a ser más para infecciones cutáneas y la 1 va a ser para infecciones invasivas, como la fiebre reumática. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las toxinas y enzimas del Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes produce más de 20 productos extracelulares que son antigénicos, entre los cuales destaca la streptocinasa o la fibrinolicina. La streptocinasa o la fibrinolicina es producida por cepas beta-hemolíticas del grupo A. Esta se encarga de convertir en plasminógeno en plasmina, que es una enzima que disuelve la fibrina y otras proteínas. Esto facilita la diseminación de las bacterias, ya que les permite escapar de los coágulos sanguíneos. Su acción puede ser inhibida por inhibidores o por anticuerpos y también tiene uso médico, ya que se utiliza en tratamientos de embolia y en tratamientos de trombosis por administración intravenosa. Bueno, ahora yo le voy a hablar de las desoxirribonucleasas y las hialuroniasas. La desoxirribonucleasa o adeneasa. Vamos a tener que las adeneasas estreptocócicas A, B, C y D van a degradar el ADN, facilitando lo que es la propagación de estreptococos al licuar el pus. Esta actividad va a estar medida por la disminución de su viscosidad en soluciones de ADN. Vamos a tener que los exudados purulentos deben su viscosidad gracias a una proteína que sería la desoxirribonucleoproteína. También vamos a tener que cuando se mezclan las adeneasas y las estreptocinasas se usan en el desbridamiento enzimático, que esto es para eliminar el tejido necrótico, el pus y licuar exudados. Ahora, la hialuroniasa lo que hace es dividir el ácido hialurónico, que es un componente del tejido conectivo. Esto facilita la propagación de microorganismos en el cuerpo. Va a actuar como un factor de propagación y va a ser antigénica y es específica para cada especie. Bueno, continuando con la presentación del día de hoy, yo les voy a hablar sobre las exotoxinas pirogénicas o también conocidas como las toxinas eritrogénicas. Primeramente debemos empezar porque estas van a estar producidas por el Streptococcus pyogenes, mas sin embargo igual debo resaltar que también van a ser producidas por la bacteria Staphylococcus aureus. Pero, ¿qué son? Básicamente estas son toxinas, es decir, sustancias dañinas que van a ser producidas y liberadas por esta bacteria. Tienen la cualidad o la capacidad de provocar fiebre y desencadenar una respuesta inmunológica intensa. ¿A qué me voy con esto? Que se llaman de hecho pirogénicas porque son capaces de producir fiebre. Vamos a tener, el Streptococcus pyogenes nos va a dar básicamente tres tipos principales de exotoxinas, llamadas exotoxinas pirogénicas estreptocócicas A, B y C. Con esto no quiero decir que sean las únicas, mas sin embargo estas son las más importantes. Las tipo A básicamente son las más estudiadas y también van a estar producidas por las bacterias del grupo A. Estas van a tener un virus bacteriano llamado fago lisogenético, el cual va a llevar un gen de esta toxina. Las tipo C también van a estar codificadas por un fago y van a tener un papel importante en algunas enfermedades como por ejemplo el síndrome de choque tóxico estreptocócico. Y también van a estar asociadas a la inflamación. Después las tipo B no necesariamente se van a presentar como toxinas, sino que se van a presentar como proteasas, es decir, enzimas que van a destruir a las proteínas, lo cual van a hacer que estas evadan lo que vendría a ser el sistema inmune, evitando así o interfiriendo en lo que vendría a ser la fagocitosis, es decir, cuando nuestro sistema inmune intenta comerse a la bacteria. Van a estar relacionadas estas exotoxinas a dos enfermedades importantes que vendría a ser la escarlatina y el síndrome de choque tóxico estreptocócico. La escarlatina básicamente va a ser una infección la cual se va a asociar a la fiebre
y va a presentar un tipo de sarpullido rojizo de tipo lija. Después tenemos al síndrome de choque tóxico estreptocócico. Este básicamente va a ser un daño hacia directamente los órganos, por ende es mortal. Actúa de la siguiente forma. Básicamente lo que ocurre es que cualquier tipo de cepa del Streptococcus pyogenes puede producir esta enfermedad, mas sin embargo, esta tiene lo que vendría a ser las exotoxinas pirogénicas estreptocócicas de tipo A. Por eso es que puede producir esta enfermedad, porque las otras cepas, se podría decir así, no tienen esta exotoxina, o la tienen pero en poco porcentaje. Lo que ocurre es que esta también se va a liar a lo que vendría a ser la proteína M, en específico la clase 1 y la clase 3, lo cual hace que esta enfermedad sea muchísimo más virulenta y por ende sea muchísimo más letal. Pero ¿cómo funcionan las exotoxinas pirogénicas? Estas básicamente van a actuar como superantígenos, es decir, que van a provocar una respuesta inmune específicamente de nuestras células T, es decir, o los linfocitos T. Lo que van a hacer es que estas se van a unir estratégicamente a una parte de nuestro sistema inmune, en específico al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y también se van a unir a un receptor específico de la célula T, que va a ser en una región llamada beta 5 o 5 beta. Una vez que esta se une a lo que vendría a ser esta región, va a empezar a liberar muchas citocinas, es decir que las citocinas son sustancias químicas que hacen que nuestras células inmunes se comuniquen. La activación o la liberación de estas citocinas va a empezar a provocar inflamación y por ende daño o destrucción de los tejidos. Por lo cual las exotoxinas pirogénicas es una de las razones o de las tantas razones por las que el Streptococcus pyogenes puede presentar enfermedades graves. Yo les voy a hablar sobre las hemolicinas. El Streptococcus pyogenes es un estreptococo beta hemolítico del grupo A que produce dos hemolicinas, la streptolicina O y la streptolicina S. Si bien estas dos streptolicinas no solo causan que las membranas de los eritrocitos sean lisas, sino que también causan daño a otros tipos de células. La streptolicina O es hemolíticamente activa solo en un estado reducido o en grupos SH activos. Si bien también se inactiva con oxígeno, así que hay que tener cuidado con que vea oxígeno. Es la respuesta, si bien es responsable de la parte de la hemólisis que se observa en zonas profundas de la placa de agar sangre. La antistreptolicina O es un anticuerpo que produce nuestro cuerpo después de una infección por un estreptococo que produzca un streptolicina O. La antistreptolicina O bloquea la acción de la streptolicina O y es por esto por el cual nosotros podemos ver si hubo una infección reciente o pasada por esta Streptococcus pyogenes. Y una prueba de sangre puede medir el título sérico de la antistreptolicina O, pero en esta prueba de sangre, si es mayor de 160 a 200 unidades, esto sugiere que es anormalmente alto y que obviamente hubo una reciente infección por un Streptococcus pyogenes. O también puede ser una respuesta exagerada del sistema inmune. La streptolicina S es la responsable de la hemólisis visible alrededor de las colonias que crecen en la superficie de la placa de agar sangre. Se produce solo en presencia de suero, siendo por el cual la razón que se llama streptolicina S, y también no es antigénica, o sea que no hay una respuesta inmune. ¿María? Sí, acá es abajo. Ya. Entonces, veamos. Hablemos de la patología. La puerta de entrada determina el cuadro clínico. ¿Ya? Veamos, por piel. Ingresa sobre todo, ¿ya? El estreptococo. Donde es la fascitis necrosante, como si fuera una gangrena, ¿ya? Por clostridio. Vamos a ver el clostridio gangrenoso más adelante, que son bacilos gram positivos que tienen espora, ¿ya? Este es por los estreptococos, también conocidos como bacterias carnívoras, ¿ya? Entonces no se olviden que estas bacterias, casi la mayoría de las bacterias, ya son comedoras de carne.
La celulitis es una infección aguda y de rápida propagación de la piel y los tejidos subcutáneos. ¿No? Comienzan con esta celulitis a nivel de la bacteremia. ¿Ya? Puede ingresar este estreptococo, ¿ya? A nivel, ¿ya? De sangre, pero cuando lo dejan, no lo curan y se va extendiendo. Siguiente. Veamos la erisipela. Se produce erisipela, las lesiones son elevadas y las características son rojas. No sé si han escuchado a veces a sus mamás o a sus abuelitas que lo curan con la panza, se dice que con la panza de la rana. ¿Han escuchado? No sé. A sus abuelitas, ¿ya? ¿Ya? Con la panza de la rana. ¿Ves? Dice que la pasa, como eso es caliente, da fiebre, ¿ya? Entonces dice que esas son las creencias de nuestras abuelas, ¿ya? Yo le he escuchado. Le pasan, dice que agarran una rana, como la rana es fría, le pasan y la botan lejos. Y dice que sana. Ahí está. ¿Ha escuchado esa abuelita? Ella, ajá. Las abuelitas dicen que así se cura. ¿Cierto? No sé, pero es causado por un estreptococo. Siguiente. Y esta es la fiebre puerperal, ¿ya? ¿Cómo se contagian? Después cuando dan a luz y salen por el canal vaginal, se abren, ¿ya? No se olviden que hay bacterias. En ese momento puede ser que en la sala de parto, ¿ya? Hay estreptococos piógenes, peor si es en un hospital, en una clínica, y esta bacteria ingresa, puerta de entrada. No se olviden, tiene que haber una puerta de entrada, entonces entra por la vagina. Después que lo tiene el bebé, ¿ya? Comienza con la fiebre, ¿no? Una de 6 a 8 horas comienza con la fiebre y es una endometritis. Siguiente. La faringitis, dolor de la garganta, ¿ya? Sobre el cual se adhiere, ¿ya? Sobre todo el estreptococos piógenes y va a hacer estas cosas supurativas. Siguiente. El pioderma, ¿ya? Es una infección localizada, ¿ya? ¿Cuáles son? Granitos como vesículas con agua. Salen más frecuentemente en los niños. Personas adultas no, se lo han visto, ¿ya? En los niños, pero eso es por la mala higiene. Le salen unos granitos, comienzan a rascarse, las uñas son sucias, ¿ya? Comienzan a rascarse, hacen una puerta de entrada y se llenan ellos, ¿ya? Y es por un estreptococos piógenes. Siguiente. Después de una infección aguda por piógenes, ¿ya? ¿Qué puede dar? Una fiebre reumática. ¿Por qué? ¿Ya? Porque a veces está a nivel de las amígdalas, no sé si a alguien les habrán operado las amígdalas, ¿ya? Porque a veces tienen mucho que se les inflaman las amígdalas, tienen bolitas de pus, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el otorrino? Extirparla, porque al tragarse esa pus comienza a dar una fiebre reumática. La prueba del acto, que es la cetorizina O, sube hasta 800 y solamente con penicilina G benzatínica, con triapen. Pero una vez ya se llega en este estado es difícil volver a generar. Y glomerulonefritis es una inflamación de los riñones, si es que migra la bacteria. Siguiente. Las pruebas de laboratorio, si yo les pregunto, si yo les digo muestras biológicas, ¿ya? ¿Qué muestras biológicas se piden en busca de un estreptococo? Pueden colocarme un hisopado faríngeo, garganta, pus, sangre y suero. Pero el suero es la prueba de asco para determinar anticuerpos. Hablemos de estreptococos neumonía. Pase la siguiente. Son diplococos gram positivos. Diplo. Son dos. Son los únicos que tienen una cápsula de polisacáridos que le da la resistencia, ¿ya? Son inmóviles, no tienen espora